Buenas. Aguanten un toque que me conecto. Buenas, ¿cómo andan? A ver ahí. Perfecto. Tolo, Tani, ¿cómo andan? Esta vez con mucho menos problemas. Juancito, estoy llegando medio al límite con los horarios. Ando medio colgado. Bueno, ahí. Aguanten que... A ver. No tengo los auriculares a mano. Pero bueno. Vero, ¿cómo andás? Adrián, ¿cómo andás? Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando. Oligarca, caballero, prototipo de ¿Se escucha bien? negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en ¿Cómo Perón su andás? ¿Cómo andan? salvación. Oligarca, caballero que fuma cigarro Numa, querido, ¿cómo habano, andás tanto tiempo? que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo quedó la Josh. prisión. De verlas. Bueno, notarán que ha mejorado un poco la calidad del video. Ahí estamos de estreno con una nueva camarita, así que... Josh. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual. Que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos. Es el lema del gobierno hecho carne en la nación.
de este pueblo de argentinos de elevados pensamientos que jugándose el destino da la vida por Perón. Bueno, perfecto. Ya empiezan a bardear con temas de actualidad política. Tranquilos. Bueno, vamos a aguantar un minutito más. Y ya arrancamos. Hugo, ¿cómo andás? Bueno, ya arrancamos. More, querida, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, arrancamos. Muchísimas gracias por estar ahí. Hoy sale otro vivo con un nuevo ciclo, una temática que la dividí en varias partes. Siempre le vamos dando diferentes vueltas al tema de la organización, de la acción política, de la militancia, del encuadramiento, de la conducción. Lo vamos a ver como de diferentes puntos de vista, pero siempre repitiendo los conceptos tan importantes de la conducción, de la organización y del encuadramiento. ¿Por qué estoy hinchando mucho con este tema? Porque va a terminar la cuarentena. Vamos a arrancar con el tema de la militancia. Ya muchas agrupaciones arrancaron a media máquina a organizarse y a comenzar la acción militante. Y bueno, nada mejor que un poco de la sabiduría peronista para que esa organización se maneje con los principios peronistas y funcione de buena manera y no se transforme en una bolsa de gatos y no desaparezca en 2 segundos, porque en general es lo más común que las organizaciones militantes vuelen por el aire, porque en realidad se utilizan estas organizaciones para objetivos individuales, ganancia individual, a veces de dirigentes o de grupos minúsculos, y utilizan a la organización como herramienta para sus ambiciones personales. Y eso, Rodrigo, ¿cómo andás? Y eso debemos evitarlo porque el peronismo está en contra de toda clase de caudillismo, de todas clases de círculos políticos, y de cualquier tipo de organizaciones políticas de élite. Bueno, a esta saga de charlas le hemos puesto un método de la acción política. En esta parte 1 vamos a arrancar desde la base. Las temáticas que vamos a tocar es conducción, organización, el tema del encuadramiento y más que nada la cuestión práctica. No tan solo una cuestión muy teórica, sino toda esta sabiduría llevada a la acción práctica. Por eso acción política. Bueno, método de la organización. Organizar, dice Perón, es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra. Fíjense qué importante cómo concibe a la organización como una herramienta para que el conductor lleve a cabo esa obra, ¿sí? Así como un pintor necesita de un pincel y de un lienzo para realizar la obra, un conductor político necesita de una organización, porque esto no es el llanero solitario que puede obtener beneficios. En política la lucha es colectiva, por eso es muy importante
la organización es crear el instrumento de trabajo, fíjense que utiliza la palabra trabajo, que uno debe tener a disposición para realizar cualquier obra. Hay dos modos de organización. Uno ideal, que es ese cuando uno hace en el papel muchos cuadraditos con los nombres adentro y después no se aplica jamás. El otro es el empírico, en el que uno primero hace la organización y después se pasa al papel. Eso es lo práctico, eso es lo que da resultado. Vemos acá el tema del empirismo, la cuestión práctica del peronismo, que a veces nos tildan de pragmáticos, pero sí tenemos una gran cuota de pragmatismo, pero lo que pasa es que nosotros nos basamos en hechos, en realidades. Por eso la organización primero la tenemos que ver andar y después la vamos ajustando y organizando. Por eso, fíjense, uno primero hace la organización y después se pasa al papel. Esto también lo podemos llevar al ejemplo de cómo Perón hace la revolución. Primero lleva a cambio las transformaciones profundas, ¿sí? En el febrero del 46 llega al poder y 3 años después lanza los principios filosóficos de la revolución. Fíjese que tardó 3 años en ordenar los principios filosóficos de la revolución, en cambiar la constitución, y la Escuela Superior Peronista, que era una escuela de adoctrinamiento para generar conductores tácticos, se lleva a cabo recién en el año 1951. Entonces, primero hay que hacer funcionar la máquina. Porque si la máquina no funciona, por más que nos sentemos, hagamos cuadraditos con nombres adentro, no sirve. Hay que actuar, hay que ir a la acción. Entonces, hay que ponerse a hacer y después que estemos haciendo, vamos a ir organizando, a medida que vayamos concibiendo la organización. Entonces, acá la palabra es hacer. Hacer y después ir organizando en base a lo que uno va observando y a las necesidades de esa organización y a las necesidades para armar bien la herramienta para trabajar por esos objetivos que trazamos. Entonces, conducir una fuerza organizada y encuadrada en organizaciones adoctrinadas y homogéneas como las nuestras es simple y obra de un proceso natural de dirección. Lo difícil es crearlas, adoctrinarlas, encuadrarlas y disciplinarlas. Fíjense que cuando ya está el proceso de creación, de adoctrinamiento, de encuadramiento y de disciplina, Perón dice que conducir una fuerza organizada y encuadrada es muy fácil. Así que esa herramienta, cuanto mejor adoctrinada, encuadrada y disciplinada está, va a ser muchísimo más fácil la conducción política. Y también va a estar garantizado el éxito en la búsqueda de los objetivos, ¿sí? Entonces, las organizaciones no valen tanto por el número de asociados con que cuentan en sus filas, sino valen más por la clase de dirigentes que los encuadran y dirigen. Fíjese esto de la cuestión nuclear que lo estuvimos hablando, de que la organización es nuclear, que se necesita un conductor estratégico y después necesitamos los dirigentes de encuadramiento, que son los que organizan a la masa, son esos núcleos que van organizando alrededor, no tan solo adoctrinando, sino también dándole forma a esas organizaciones. Entonces, el factor humano, no tan solo de lo cuantitativo, sino de lo cualitativo, de los dirigentes de encuadramiento y obviamente de los conductores, ¿sí? Y después de todos los que planifican la cuestión estratégica. Entonces, acción política. Se trata de pasar, en el tema de la organización se trata de pasar de lo inorgánico a lo orgánico, de la acción disolvente a la unidad de acción y de la acción individual a la acción colectiva. Fíjense, acción disolvente, cuando lleva toda la anarquía, cuando acá hablamos de las organizaciones que se transforman en bolsa de gatos, porque no tienen un encuadramiento, no tienen un objetivo, no tienen nada. Entonces, el cauce natural de esas organizaciones lleva a la disolución y a la anarquía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tratar de buscar la unidad de acción, basado en la unidad de concepción, y de la acción individual a la acción colectiva. Por eso Perón tanto hinchaba la guinda con el tema del movimiento nacional, ¿sí? Esto era una lucha colectiva, era un pueblo luchando por su felicidad y su grandeza. Entonces, la acción política es una acción colectiva. Repito, la acción política es una acción colectiva. Es menester terminar con la mentalidad individualista. En este sentido, señores, es necesario acostumbrarse a trabajar por equipos, sin sentido personal e individualista, trabajando uno para todos y todos para uno. Es una de las mejores frases que sintetiza lo que es en esencia una organización, que no es una organización política, sino desde nuestra visión es una organización humana, ¿sí? No son unidades políticas, sino unidades humanísticas, lo que plantea Perón. Hay que darle mucha bola al tema de, del factor humano dentro de las organizaciones. No es tan solo hacer cuadraditos y cuadritos y ponerle nombres adentro, sino también hay un trabajo para adoctrinar, encuadrar y generar esa unidad de concepción que lleva a la unidad de acción. Y lo primero que hay que hacer es terminar con la mentalidad individualista. Dejar de lado, repito, dejar de lado la búsqueda de rédito personal y aprender a trabajar en equipos y buscar beneficios para el grupo. Este es el error más común de todas las organizaciones. Tanto los buscapinas de eso que buscan sacar una tajadita o un pedacito del queso antes de que la organización funcione y utilizan a la organización para ir alcanzando objetivos personales. Eso está mal y hay que cortarle las patitas a esa gente. En lo político, ¿no? Cortarle las patas en lo político. Y trabajar en equipos. Pero bueno, si estamos anarquizados va a estar complicado ese asunto. Quizás si está la voluntad de trabajar en equipo, pero no se llega a encuadrar esa organización, tampoco sirve para nada. Organizar no es como muchos creen, juntar unas cuantas personas y crear unos cuantos organismos. Es una cosa más compleja y más profunda. Lo primero que hay que organizar es la mentalidad de los organizados. Fíjense acá, volvemos a esto de la unidad humanística, de la cuestión humana. ¿Sí? No es juntar personas. ¿Cuántas organizaciones vieron que lo que hacen es juntar personas y la foto con mucha gente? Y después es una organización que nadie sabe ni qué objetivos tiene, ni cómo funciona. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizar la mentalidad de los organizados. ¿Sí? Ahí comienza el encuadramiento. Franco querido, ¿cómo andás? Dice Perón, cuando uno organiza un pueblo, pobre de él si antes no le ha dado una misma manera de pensar, de sentir y de ver las cosas. Eso es la doctrina, dar al pueblo un alma colectiva. Cuando la gente tiene el aglutinante doctrinario, se junta y se siente cada vez más amiga y más hermana. Piensa igual, ve las cosas de una misma manera y las aprecia en forma semejante y las resuelve en forma similar. ¿Qué les parece esto? ¿Se recuerdan? Ver, apreciar y resolver. ¿Sí? Todo el proceso de análisis, síntesis para generar el plan de acción que plantea Perón, que ahora lo vamos a ver en un ratito. Eso es el encuadramiento, eso es la búsqueda de cambiar la mentalidad, que todos los organizados, esto lo podemos llevar a un pueblo como una organización política mínima, que todos los organizados piensan de una manera similar, ven las cosas de una manera similar, las aprecian de una forma semejante y resuelven de forma similar. Estar de acuerdo en un 90% y que ese 10% de disidencias sean cuestiones de detalle. No podemos estar discutiendo cuestiones básicas, ¿sí? Tiene que haber unidad de concepción, porque si no nos pasamos todo el tiempo discutiendo y nunca pasamos a la acción. Entonces, la unidad de concepción es base para no perder el tiempo en pelotudeces y pelearnos encima, porque genera mucho gasto de energía. ¿Sí? Principios de la organización, dice Perón. Y hay que crearla siguiendo varios principios inmutables, verdades
primera de la organización, que rigen el arte de la organización. El arte de la organización es un arte, ¿sí? Hay mucha creatividad. Esto no es, acá no les vamos a dar recetas para hacer una organización. Acá vamos a dar principios inmutables con los que uno se tiene que basar cuando arma una organización. Porque todas las organizaciones están compuestas de personas y cada persona es un universo dentro de sí mismo. Así que es un arte esto. De tratar de armonizar y de equilibrar todas las voluntades dentro de una organización. Entonces, los 4 principios que he mencionado en la organización se llaman, primero, el principio de objetividad, segundo, el principio de simplicidad, tercero, el de perfectibilidad orgánica y el cuarto, el de estabilidad orgánica. Simple, objetivo, estable y perfectible. Lo repetimos 3 millones de veces. Vamos de nuevo. Simple, objetivo, estable y perfectible. Los 4 principios inmutables de la organización. Cuando organizamos nos tenemos que basar en estos 4 principios. Piensen cuando militaron, piensen en organizaciones que conocen, piensen y analicen con lo que nos va a decir Perón ahora. ¿Sí? Simple, facilidad, objetiva, finalidad, estable, estabilidad, perfectible, evolución. Dice Perón, simple, primero, que sea una organización simple, que no sea complicada, porque si no, no se puede manejar. Por eso la primera regla de la organización es la simplicidad. Esto es clave para que no se pierda tiempo, que sea fácil de manejar esa herramienta que uno crea para llevar a cabo los planes de acción. Objetivo, esto es clave. Para mí es uno de los principios más importantes, que sea objetiva. Vale decir que esté organizada con una finalidad específica y que sirva para cada especialidad, porque a menudo la gente quiere organizar una cosa que sirve para 2, como el sofá cama, donde uno se sienta mal y duerme peor. Hay que organizar cada cosa para su finalidad. Vale decir que la segunda regla de la organización es la objetividad. Primero, clave, el tema de los objetivos claros, ¿sí? Objetivos muy claros. Primero, de la organización. Tienen que saber hacia dónde va la organización y qué es lo que busca la organización. Segundo, los diferentes órganos de la organización tienen que tener objetivos, tienen que tener misiones, tienen que tener finalidades. Porque imagínense dentro de una organización que uno no sabe ni qué carajo está haciendo ahí adentro, ni qué rol ocupa. Y cuando quiere hacer algo, quizás es una organización muy complicada y no te lo permiten hacer. Entonces, ¿qué termina haciendo uno? Se va a su casa a mirar Netflix y a la mierda. Se pudre y empieza a putear con todo. Que es muy común y nos ha pasado a todos. Hola Lu, ¿cómo andás? Sí, objetivo. Y detrás de este principio hay otro principio, que es el tema de la comunicación. No tan solo hay que tener objetivos claros, sino que cada uno lo tiene, desde el primero hasta el último de la organización, lo tiene que saber. También tiene que saber su misión. Para eso tiene que haber un conductor, un conductor estratégico, ¿sí? Que vea el conjunto el global y mantenga la masa unida. Tiene que haber una mesa estratégica para la toma de decisiones. Y después todos los organismos, los responsables de encuadramiento. Eso es clave. Pero si no están claros los objetivos, es una bomba de tiempo esa organización. Estable. La tercera es la estabilidad orgánica. Vale decir que se organice definitivamente y no cambie todos los días, porque si no se conduce a la desorganización. Y este principio choca con el primer principio de la simplicidad, ¿sí? Perfectible. El cuarto principio es la perfectibilidad. Y los que se anquilosan en un sistema se exceden en la estabilidad, pierden perfectibilidad. La perfectibilidad es la evolución. Repito, la perfectibilidad es la evolución. Es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y la situación. Obviamente, la realidad va cambiando, los objetivos van cambiando y la misma organización tiene que acompañar a esos cambios, ¿sí? Pues si no, también lleva a la anarquía total. Bueno, un tema picante, que se está hablando mucho de planificación sí, planificación no. Sí, el peronismo es planificación. Y a la mierda. Y el que dice lo contrario, no sé de qué está hablando, estará hablando de otra ideología. Disculpen que saque así el peronómetro, pero la planificación es base para la acción política del peronismo. Sin planificación no vamos ni a la esquina.
Para llegar a alcanzar el grado de perfección necesario para resolver los problemas en la verdadera oportunidad de su resolución prevenida, es necesario actuar planificadamente. Es necesario actuar planificadamente. Hay una gran frase, un refrán latino que dice que el éxito, o sea, la victoria, ama a los preparados, aman a los que se preparan, ¿sí? Entonces, y Perón siempre dice, el éxito se planifica, después se ejecuta y después se conquista. Se planifica. El éxito llega de la mano de la planificación. A veces los tiempos no podemos planificar y los tiempos nos apuran, bueno, y ahí improvisamos un poco, pero no podemos actuar improvisando todo el tiempo. No, pues no, nunca vamos a alcanzar el éxito de la organización. Entonces, para planificar y para establecer planes, lo primero que se necesita es una organización, obviamente. Si no se tiene la organización, es imposible hacer un plan, ni efectuar una planificación, ni realizarla. Esto a veces, esta frasecita hermosa, hay veces que hay intelectuales que arman planes de liberación nacional, o se ponen a dar indicaciones de qué hacer y qué no hacer y todo eso. Sí, ¿y quién va a llevar a cabo todos esos planes que estás haciendo, querido o querida? Si no hay organización, es imposible hacer un plan y efectuar la planificación ni realizarlo. ¿Sí? Perón le decía a esos intelectuales que le andaban señalando permanentemente, le decía generales sin ejército a los revolucionarios de Cafetín. ¿Sí? Generales sin ejército. Que hablaban y decían lo que había que hacer, pero no tenían ejército. ¿Cuántos generales sin ejército hay hoy en día? Uf. Etapas de la planificación. La conducción sin método no va adelante. Repito, la conducción sin método no va adelante. El método de la conducción es como un método de acción. Como es un método de acción, está basado en la observación de la situación, en su análisis, o sea, en su apreciación, y en su consecuencia, o sea, la resolución. ¿Cómo se va a resolver el asunto? O sea, el plan y después la ejecución. Y ver y comprobar cómo se realiza. Todo eso es el método de la conducción. Todo eso es el método de la conducción. Ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para actuar. Método de la conducción. Con sensibilidad e imaginación, ver, base para apreciar, apreciar, base para resolver, resolver, base para actuar. Esto lo tenemos que tener tatuado en un brazo, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver esto en profundidad. Por ahora lo vamos a ver por arriba y vamos a hacer una breve introducción. Cuando la gente tiene el aglutinante doctrinario, se junta y se siente cada vez más amiga, más hermana. Piensa igual, ve las cosas de una misma manera, las aprecia de forma semejante y las resuelve de forma similar. ¿Sí? Fíjense acá cómo unimos dos conceptos del método de la conducción, que no tan solo es un proceso que tiene que realizar el conductor de encuadramiento cuando lleva a cabo el plan de acción en el teatro de operaciones, sino también los conducidos tienen que pensar igual, ver las cosas de una manera similar y apreciar de una forma semejante, así como también resolver, porque si el conducido no tiene unidad de concepción con el conductor, no le termina dando pelota, porque no lo comprende y hasta puede terminar peleándose con el conductor. Fíjense qué importante el tema de la unidad de concepción. Para que exista una unidad en la acción y exista un contacto en la forma de apreciar y de resolver entre el conductor y los conducidos. Si no, es una bolsa de gatos. O también puede ser que eso se transforme. Si no hay unidad de concepción, puede ser que eso se transforme en una organización completamente, digamos, totalitaria, en el cual se asemeja más a un ejército y los conducidos se asemejan más a soldados. ¿Sí?
Entonces cada directiva que dan los conductores es una orden y no se puede estar en contra de esa orden más allá de Giselle, tenés media falta. Más allá de esa orden, bueno, ya me perdí. Pero bueno, unidad de concepción para la unidad de acción. ¿Sí? Hay organizaciones que son completamente que generan una cadena de mando, y esto no es un ejército. Nuestro método de conducción también se basa en la persuasión. Por eso el conducido tiene que pensar, tiene que ver y tiene que apreciar y resolver de una manera similar al conductor. Entonces, ver, conocer la situación, acopio de información, una cuestión objetiva de lo que está ahí, de la realidad, porque la única verdad es la realidad. Esto no es una cuestión de escritorio. Acá no dice que el primer paso es sentarse en un escritorio, agarrar libros de pensadores y hacer un super análisis intelectualoide y después ir a la realidad. No, acá dice, hay que ir a la realidad y ver qué carajo está pasando ahí. ¿Sí? Después empezamos a pensar. Primero hay que ver, hay que conocer la situación, acopiar información. Después generar ese juicio, hacer un análisis, desmenuzarlo y tratar de sintetizar todo eso que estuvimos analizando. Entonces, apreciar la situación y hacer ese análisis. Y obrar. Tomar una resolución. Tomar una resolución a ese problema que encontramos en la realidad, darle una solución, generar un plan de acción y llevarlo a cabo, obviamente, ¿no? No es solamente pensar, sino también es actuar. Entonces, la obra de arte no está en concebir ni en escribir un plan. La obra de arte está en realizarlo. De manera que sí, nosotros hemos concebido y planeado, hemos también tomado las medidas para asegurar su ejecución. ¿Se entiende? No solo es planificación, también es resolución y acción. Por eso cuando hablamos de política hablamos de acción política. No queda encerrado en una cuestión intelectual. A veces sí lo encierran en una cuestión intelectual y a veces intelectualizan al peronismo. Y se transforma en una cuestión tan abstracta que pierde esa simplicidad. Y el peronismo es muy, pero muy, muy simple y fácil de comprender. Entonces, dice Perón, indudablemente, establecer un objetivo y fijar un plan no es una obra de arte, sino es un proceso de comprensión. Hemos fijado este objetivo y hemos trazado un plan. La obra de arte consistirá en realizarlo, porque la realidad y la realización están siempre por la concepción y la planificación. Va de nuevo, porque la realidad y la realización están siempre por sobre la concepción y la planificación. ¿Por qué? Porque la única verdad es la realidad. Al pueblo, decía Perón, se llega con hechos. Mejor que prometer es realizar. Mejor que decir es hacer. Fefe, Juancito, llegaron todos tarde. Bueno, y ya entrando al tramo final, síntesis, gran síntesis. La acción está por sobre la concepción. Repito, la acción está por sobre la concepción, porque si la concepción está por sobre la acción, nosotros vamos a querer encorsetar a la realidad en nuestras concepciones, en nuestras cuestiones de escritorio. Y la única manera de llevar a cabo nuestras planificaciones es a punta de un fusil. Porque la misma realidad se va a negar ante nuestras planificaciones. Entonces, bueno, fíjense que todas las ideologías que son más bien intelectuales o de escritorio terminaron haciéndose a punta de fusil, encorsetando a la realidad, pero después la realidad se los come crudo. Entonces, en nuestra concepción, la acción está por sobre la concepción. ¿Sí? Nosotros no tenemos una concepción cristalina como una ideología, nosotros tenemos principios. Esa concepción va cambiando en base
a la realidad cambiante que se nos va presentando y a los diferentes problemas que vamos teniendo en la evolución del tiempo. Entonces, se trata de formar, en lo posible, el mayor número de hombres capaces de hacer, porque en este país, hasta ahora, no hemos formado más que hombres capaces de decir. Formar hombres capaces de tomar una resolución y de realizarla, es decir, hombres de acción. Eso es lo que busca el peronismo. Hombres de acción, varones y mujeres preparados para la acción. No solo es una cuestión intelectual y de onanismo intelectual. No, no, no. Hay que hacer y hay que ir atado a la realidad. No podemos estar atados a ideas preconcebidas en escritorios. Recordemos que la única verdad es la realidad. Así que bueno, muchísimas gracias y hemos terminado la parte número 1. En la próxima arrancaremos con el método de la conducción. Así que muchas gracias. Acá preguntan, dice, pero la acción no es consecuencia de cómo se concibe. Acá está la respuesta. ¿Sí? La realidad, a veces la concepción, lo que nosotros resolvemos en la realidad cambiante y en la acción, no podemos ejecutar esa concepción que tuvimos, ese plan de acción. Perón decía que cuando él daba una orden con que hagan un 40% de lo que él decía, él era feliz. Eso lo tenemos que tener en cuenta. A veces la realidad nos supera y nosotros no podemos andar tratando de llevar a la realidad todo lo que concebimos, ¿sí? Porque la realidad es muy cambiante. Entonces, esa planificación y los cambios de la realidad están por sobre la planificación, ¿sí? Entonces, establecer un objetivo y fijar un plan no es una obra de arte. Que retengamos esto, el tema de la obra de arte. Dice, el objetivo del plan es solamente comprensión. La realización es lo que manda. Hay que hacer. Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es realizar. Y por eso lleva a que la acción esté por sobre la concepción. En general, en muchas ideologías, esto funciona al revés. Bueno, ya terminamos. Si tienen alguna pregunta, a ver si hay alguna pregunta por ahí. Sí, me distrajeron un momento. Igual estoy medio cansado. Hoy la iba a pasar la charla. Hoy la iba a pasar para mañana, porque estoy detonado. Pero bueno, hice fuerza y acá estoy. Por eso no grité, no se me saltó la cadena, porque no tengo energía para que se me salte la cadena. Ay, Dios. ¿Qué pacto social? No sé, no me enteré nada de un pacto social. Eh, no sé. Después voy a leer y voy a ver qué onda lo del pacto social. No te pueden dejar de la banda. Fuera de la banda del fondo. Pero igual solamente es media falta. Claro, acá dice el hacer antes que el idealizar. Y sí, sí, estoy medio dormido. Disculpen, pero bueno, no puedo fallar los miércoles. Esto es como un programa de televisión. Miércoles, 23 horas.
escuelita peronista. Y sí, sí, sí. Fíjense que a veces habrán conocido compañeros y compañeras que son re paja mental, se pueden hablar, se pueden idealizar, todo, y después para cuando lo llevan, cuando les decís, bueno, dale, llévalo a la realidad, te dicen, ah, no, ese no es mi trabajo. Y ellos son como vanguardia iluminada que piensan, nah, acá los intelectuales dentro del peronismo son retaguardia, no son vanguardia. Vanguardia es el movimiento obrero organizado. Por eso los intelectuales siempre nos odiaron, porque nosotros no les dimos mucha pelota. Porque la acción está por sobre la concepción. ¡Ja! No, no leí nada del pacto social. Me tendría que haber tomado un café antes de arrancar, pero me olvidé. Terminé tarde los cositas, las filminas este. Bueno, vamos a seguir hinchando las pelotas con el tema de la organización y la militancia porque es súper importante. El año que viene va a estar bravo porque este fue un año perdido, venenosamente perdido. Y el año que viene tenemos, las organizaciones tienen que funcionar como un relojito. Así que vamos a estar hinchando las pelotas con todo esto hasta que se les quede completamente grabado y aplíquenlo en las organizaciones. Esto funciona pero recontra, re bien. Todo funciona excelente. Además los va a ordenar cuando se pongan a organizar eh, algún grupo militante. Esto los ordena. Recuerden cómo Perón manejaba el movimiento. Eso llévenlo a la realidad de su militancia. Recuerden que Perón era el conductor estratégico, era el que veía todo. Tenía una mesa estratégica en la cual tomaban las grandes decisiones. Después tenían por debajo estaban como las diferentes ramas del movimiento, que eran los organismos del movimiento, que eran el movimiento sindical, el político, el juvenil. Tenía conductores específicos para cada organismo. Bueno, dentro de nuestras organizaciones podemos tener diferentes comisiones que se dediquen a diferentes cosas y cada con un responsable que sería como el conductor táctico de cada organización. Eso lo pueden llevar, porque Perón siempre hablaba del macrocosmos y del microcosmos, que siempre se resumía, los grandes principios actuaban en lo macro y así también en lo micro, como el tema de los fractales. Y bueno, y llévenlo a la realidad todo esto, porque funcione, hacen funcionar de una manera excelente a las organizaciones. Bueno, no los hincho más, ya está, se pueden ir a dormir, se pueden ir a tomar unos matecitos. Y bueno, semana que viene, método de la acción política, parte 2. Va a estar súper interesante porque es la parte que más me gusta cuando da el método de la conducción. ¿Sí? Vamos a profundizar en esto, en el método de la conducción. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y nos estamos viendo el próximo miércoles a las 23 por este mismo canal peronista, por Peronia TV. Nos vemos.